Sin duda alguna, Among Us es uno de los juegos más populares, lo sé, no importa de qué edad tengas, que te gusten, cositas por el estilo, a todos nosotros nos ha gustado Among Us alguna vez. Y con el lanzamiento del nuevo tráiler de Among Us, hemos visto que ahora es Airship. Es por esa razón que te traigo este video donde podrás ver 7 cosas que no sabías del nuevo mapa de Among Us. Que lo disfrutes, carnal, porque al chile me la rifé en la animación. Sin duda alguna, el nuevo mapa es bastante grande, pero algo que nos han incluido los desarrolladores de Interlude son las nuevas tareas, ya que tenemos distintas tareas de las cuales pues he colocado las más destacadas que probablemente te vayan a encantar, otras no tanto, pero mi favorita es esta de vestir el maniquí, hijo de su madre. Tenemos que cambiarle ropa, o sea, tienes que cambiar el sombrero, las gafas y la ropita. Esta otra no me ha gustado muchísimo, ya que nuestra tarea es rebobinar lo que vendría siendo una grabadora de audio. Y esta otra, en donde tenemos que dar vueltas, pues para desarrollar o abrir la caja fuerte. Uy, y esta es sin duda mi favorita. ¿Cuándo habías visto que en un videojuego te pusieran a destapar el caño? Jamás. Qué genial, esto es brutal, o sea, denle el Oscar a este juego. Y aquí se acaba la primera parte, claro que yes. Pero vamos con la siguiente, claro. Métele la intro. Algo que he visto en todos los comentarios de nuestros directos de YouTube han sido de qué tamaño va a ser el nuevo mapa de Airship. La verdad, esto es algo que he buscado en distintos foros y hay distintas respuestas. Por lo que he visto y personalmente por lo que veo, tiene más habitaciones que los mapas comunes, incluso comparando con Polus, con Skeld o con Mirage HQ. Eso es una cosa en ventaja de este nuevo mapa. Sin embargo, en la longitud y en la altura, para desgracia de nosotros los jugadores, esto vendría siendo del mismo tamaño que Polus. Polus y Airship vendrían siendo casi igual, nada más que la ventaja de Airship es que tenemos nuevas habitaciones, nuevos modelos donde nos pueden asesinar brutalmente o nuevas cositas. Por ejemplo, tenemos una armería. ¿Cuándo habías visto una armería? Esto es brutal. Una armería en Among Us. Vamos a prepararnos para la guerra. Y bueno, pues la verdad es que esto está genial, brutal. Nunca había visto algo así, pero espero que te guste esto de que el tamaño del mapa pues no importa porque tenemos nuevas cositas y nuevas cosas. Claro que yes. Cuando estuve editando este video, encontré distintas referencias de Airship por su contraparte en Henry Stickmin, ya que como hemos visto, pues esta caja fuerte sale en Henry y también sale como una nueva tarea en Among Us. También el helicóptero, el famoso helicóptero de los protagonistas de Henry Stickmin, se puede apreciar en el tráiler del propio juego, y aquí tenemos un helicóptero bonito, la verdad. O en esta otra escena en donde nos encontramos hablando con la mafia italiana, claro que sí, y donde nos tenemos que hacer pasar por uno de ellos, pues para que no nos funen y así pasar desapercibidos, cuestión que se puede observar en el propio juego de Among Us si subimos y nos metemos hacia esta sala. Qué bonito, mira, que es la sala de reuniones por si has visto un nuevo impostor. Qué chulada, qué detalles, no me había dado cuenta de esto, pero es que brutal. O como en esta otra, que esto me encantó, la grúa. En Henry Stickmin existe esta misión en donde pues te tienen que funar con una grúa para evitarte el paso. Mismo que vamos a ver en Among Us, ya que en esta sección podemos ver la sala de máquinas, podemos ver la grúa, explorar e incluso podemos meternos a la grúa si así lo deseamos, porque es algo verdaderamente interesante y bonito que tú dices, pero qué chulada. Y un detalle que se me olvidó poner en las nuevas tareas es que tenemos esta habitación de fotografía, una verdadera pasada, esta está genial. Bien, ya llegamos al top número 4 y algo que no hemos hablado son las nuevas zonas de muerte. Sí, tenemos nuevas zonas donde nos pueden asesinar brutalmente en el juego porque el juego pues claramente es de esto y podemos pasar en modo fantasmita a seguir o continuar con nuestras tareas. Es por esa razón que me puse a investigar y analizar cada uno de estos detalles.
y podemos ser asesinados tanto en el baño porque la iluminación la verdad es que falla, en esta zona de la bodega, que la verdad es que hay muchas zonas escondidas, pero en lo personal encontré estas dos que vendrían siendo, uy, la medicina, o sea, bueno, sí, el laboratorio, como le digas, y la zona de electricidad. Sin duda alguna, la zona de electricidad es donde más nos pueden funar. ¿Por qué? Pues porque si te matan aquí nadie se va a dar cuenta, o sea, nadie se va a dar cuenta. Electricidad es siempre la zona más desesperante, o sea, no lo sé, o sea, algo nos pueden matar, nos pueden, no sé, cosas bien feas. O como puedes ver aquí la habitación main hall. Aquí en los baños me recuerda mucho a la película del payaso eso, pero si ahí sí nos matan, pues ya valió. Ya valió, si nos matan hasta ahí quedamos. Bien. Y bueno, continuando con esto, también nos pueden funar aquí en la biblioteca, que la verdad es que la biblioteca tiene un poquito más de iluminación, pero lo demás no tanto. Así es que yo diría que las zonas más tóxicas son electric, seguridad, bueno, sí, la medicina, el main hall y los baños. Bien, algo que nos falta hablar es sobre los jugadores, ya que en una partida normal entramos de 1 a 10 jugadores nada más, pero desafortunadamente me he puesto a analizar y en el nuevo mapa esto vendría siendo igual, ya que tanto en el tráiler como en las fotos filtradas del nuevo mapa se pueden visualizar que tenemos un máximo de 9-10 jugadores, así es que por desgracia todavía no podremos disfrutar de partidas más grandes con nuestros amigos. Esperemos que lo reparen para después. Sin duda alguna, una de las cosas que más me ha gustado es que podemos escoger el lugar donde queremos aparecer, ya sea en el main hall, en el brig o en la cocina. No sé qué es brig, pero bueno, podemos escoger dónde queremos aparecer. ¿Cuándo habías visto eso en un juego de Among Us? Jamás. Por ejemplo, aquí estamos en la cocina y que la verdad es que ha quedado una chulada. O sea, esto es algo nuevo, algo que no habías visto. Entre otras también tendremos pues nuevas tareas que había olvidado poner en el otro top, pero la verdad las dejé por aquí pues para rellenarle, porque pues es interesante. Mira, o sea, tenemos nuevas cositas, nuevos folders, tenemos que acomodar los libros en la biblioteca. Bastante entretenido. La verdad, esto está genial. Me ha gustado bastante, o sea, sí, me ha gustado mucho, o sea. ¿Cuándo habías visto tantos detalles? O como en esta otra misión en la que nosotros tenemos que buscar señal para nuestro celular y mandarle un WhatsApp a nuestra jefecita de que absolutamente todo está bien y no nos vamos a quedar en la casa de nuestro amigo. Porque sí, tengan mucho cuidado cuando salgan de fiesta. Así es que pues sí, esto ha sido como cosas random que probablemente no sabías del nuevo mapa de Among Us. Así es que vamos con el siguiente top. Bien, en este punto he decidido dejar algo curioso ya que hemos visto que tenemos armas en la nueva, sí, en el nuevo mapa, ya que probablemente, o sea, una teoría loca que tengo, es que probablemente tendremos una guerra. Sí, porque, o sea, ¿para qué tener armas en una nave si nosotros somos pacíficos? No, porque tal vez tengamos una guerra más adelante. No lo sé, podría ser una teoría contra los impostores o algo por el estilo, prepararnos para la invasión. No lo sé, tal vez tomen la nave, tengamos que matar a algunos impostores o sobrevivir. No se me ocurre algo más. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar los créditos a Acron, que ha sido el usuario que nos permitió tener pues todos estos videos. Muchísimas gracias, Acron. Su Twitter está en la descripción y no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar las notificaciones porque así nos ayudas a seguir creando contenido. Gracias por ver el video. Nosotros somos Skylar321 y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.